Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta capacitación. Es una capacitación sobre salud y seguridad en mi iglesia y en mi club. Ustedes son líderes y es necesario que conozcan algunos aspectos importantes a tener, sobre todo porque es que nosotros trabajamos con otras personas, ¿verdad? Y tenemos que velar porque esas personas que van a estar con nosotros en las actividades y demás, pues tengan un entorno seguro, ¿verdad? Y que podamos disminuir o evitar prácticamente que se nos accidenten las personas, que se genere un riesgo, un peligro. Entonces vamos a trabajar hoy este tema y vamos a empezar hablando entonces, eh, he traído a colación hoy este versículo, si Romanos 13, o estos versículos más bien, Romanos 13 del 1 al 15, porque es que hace parte de un aspecto importante de la conducta cristiana que nosotros debemos tener, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Romanos 13 del 1 al 5? He buscado esta versión, que es la versión en traducción del lenguaje actual, la voy a leer tal cual, porque yo quiero que ustedes tengan esto en cuenta que es muy importante. Entonces dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena y quien se oponga será castigado, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerle miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno. Y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes no solo para que no los castiguen, sino porque es lo correcto. ¿Por qué traigo a colación estos versículos? Mire que es algo que nos dice la Biblia y realmente en salud, seguridad hay mucha normativa que es establecida por nuestros gobernantes y nosotros debemos responder ante esa responsabilidad que tenemos. Entonces, mire que es un llamado directo de la Biblia a que nosotros seamos responsables, ¿cierto? Y que sigamos las normas, ¿cierto? De seguridad y todas las normas legales y demás que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque es bueno. Y Dios dice que porque esto es lo correcto. Entonces es importante, a veces decimos, pero ¿por qué nos piden tantos requisitos? ¿Por qué tenemos que cumplir esto? Es que es una responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos y hace parte de nuestra conducta cristiana. Entonces hay unos principios de salud y seguridad. Entre ellos tenemos que siempre que hacemos una actividad o cuando estamos en nuestra iglesia es necesario evaluar qué riesgos. Aquí es importante, ojalá que los ministerios juveniles y demás pudiésemos tener una comisión que se encargue de salud y seguridad, así como tenemos una comisión de transporte, si vamos a hacer algún viaje, si tenemos una comisión de alimentación, las economas, porque son las que van a cocinar, nosotros deberíamos tener una comisión que se encargue de la salud y de la seguridad de las personas con las que nosotros estamos trabajando, con las personas que nosotros estamos guiando, ¿cierto? En nuestra iglesia. Entonces, esta comisión debería hacerse cargo de evaluar riesgos. Bueno, ¿qué riesgos tenemos? ¿Sí? Vamos a hacer el campamento en Santa Marta. El primer riesgo es el transporte. ¿Qué transporte vamos a contratar? ¿Sí? Tenemos que prevenir lesiones. Entonces, bueno, ese transporte tiene la revisión tecnomecánica, la persona que va a manejar ese bus tiene todos los documentos al día, su licencia al día, su entrenamiento al día, ¿sí? Entonces, para lograr ese equilibrio, ¿cierto? Entre lo que nosotros estamos haciendo, las actividades y esas personitas que están con nosotros, sería bueno que pudiéramos tener protocolos como tal de seguridad. Se me enfermó el niño, ¿qué vamos a hacer? Todos gritamos, corremos, ¿qué hacemos? ¿Lo atendemos? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién va a llamar a los papás? O sea, que tuviéramos como esos estándares o protocolos de cómo voy a brindar la atención. Evaluar los peligros. ¿Por qué? Porque muchas actividades tienen peligros. Yo digo, bueno, vamos a llevar al club al pony parque y resulta que, bueno, vamos a tener contacto con animales. ¿Qué peligro podría tener el hecho de llevar yo a un niño a exponerlo allá a montarse en un caballo? ¿Sí? Sabemos que ese lugar es seguro, sabemos que esos animales están, digamos, lo suficientemente domesticados para que no me le hagan daño al niño. O sea, tenemos que evaluar esos peligros y hay que pensar en qué va a pasar en la compensación y beneficios. Es
se me generó el evento, se me generó la situación, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque debemos responder, ¿sí? No podemos lavarnos las manos y decir, no, nosotros no tuvimos nada que ver, no, nosotros tenemos una responsabilidad directa como líderes juveniles, como quizá algunos de ustedes son directores de clubes o son consejeros o están siempre involucrados en todo lo que es el trabajo con jóvenes y niños, entonces tenemos una responsabilidad con esas personas que están bajo nuestro cargo. Entonces, ¿qué es lo importante? Y aquí de pronto quiero hablar un poquito de mi iglesia, ¿sí? Nuestras iglesias deberían ser lugares seguros, donde yo hago mis reuniones de clubes. Deberíamos tener en cada iglesia un plan de emergencias. ¿Y para qué nos sirve un plan de emergencia? Bueno, es el procedimiento, ¿cierto?, para proteger a las personas de situaciones de emergencia o de desastre. Las iglesias los deberíamos tener, ¿sí? Dentro de ese plan de emergencias, nosotros deberíamos estar haciendo como mínimo inspecciones de seguridad de nuestras iglesias y de nuestros lugares de reunión. ¿Para qué hacemos las inspecciones de seguridad? Bueno, para identificar esas amenazas o peligros, para establecer un plan de ruta de evacuación. Si se presentó, estamos en la reunión con el club, hay un temblor, por dónde vamos a evacuar, cuál va a ser nuestro punto de encuentro, quiénes van a ser los líderes de evacuación, quiénes van a estar pendientes si se presentó un herido, ¿sí? Y tener los elementos de emergencia que son básicos. Ahorita los vamos a ir hablando. Entonces, dentro del plan de emergencia a nivel global no vamos a profundizar mucho, vamos a hacerlo de manera general, pero como lo más importante, nosotros debemos tener claro y señalizado en nuestras iglesias, en nuestros lugares de reunión, las rutas de evacuación, ¿sí? Entonces, debemos tener allí cuál es la ruta de evacuación, por dónde van a salir las personas, deben estar totalmente identificadas, ¿sí? Deben estar libres de obstáculos, no es que justo por el pasillo por donde vamos a evacuar, entonces allá amontonaron la escalera, pusieron unos escombros, no, siempre las rutas de evacuación deben estar libres, no vamos a colocar sillas allí, deben estar absolutamente identificadas. Por eso hemos estado también en el bambú en las reuniones. Ustedes se han dado cuenta que hemos empezado a hacer énfasis en ese corredor, ¿cierto? Para poder evacuar tanto a los heridos, aunque se presente una emergencia, siempre dejar ese espacio libre, porque no sabemos, puede ser que nunca haya pasado nada, pero siempre es mejor la prevención. ¿Qué debemos hacer también en nuestra iglesia? En esas inspecciones periódicas, nosotros debemos evaluar, bueno, en mi iglesia, ¿cómo está el piso? ¿Es muy resbaloso? O en el piso de mi iglesia resulta que quitaron unas tabletas y todos se tropiezan allí. Hay un escalón que nadie lo ve, todos se tropiezan en ese lugar. Hay un desnivel que puede generar caídas. O sea, nosotros deberíamos estar pendientes de nuestro entorno, porque se nos cae un abuelito, se nos cae un niño, ¿cómo vamos a responder? Y miren que aquí es algo importante, cuando se presentan eventos o situaciones de salud en mi iglesia porque la persona se cayó, cuando vienen a hacer la supervisión, vienen y nos preguntan, venga, pero ustedes se hacen inspección de seguridad, ese hueco que tenían ustedes ahí donde todo se le doblaba el pie, ese hueco, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Se apareció de un momento a otro? ¿O ese hueco ya lleva un año, 2 años y todo el mundo pasa, se tropieza ahí, se le dobla el pie y la iglesia nunca ha hecho nada? Ojo, porque ese tipo de cosas ya van en contra, digamos que de que un seguro o como vamos a ver más adelante me pueda responder. O sea, yo tengo que estar vigilando mi entorno, haciendo las inspecciones si la escalera está dañada, si tengo una pared que se va a caer, yo tengo que como mínimo prohibir que la gente pase por ese lugar o mandar arreglar ese daño que hay, ¿no? Que ya están deterioradas las barandas, vamos a arreglar las barandas de la iglesia, ¿sí? O sea, debemos hacerlo porque es una responsabilidad que tenemos. Deberíamos tener en nuestra iglesia también un cronograma de mantenimiento de los equipos y de las redes eléctricas. Y miren que en esto de redes eléctricas nos pasa, ¿cierto? Mucho en las iglesias que tenemos a gente empírica, ¿sí? Que no, es que podemos añadir 5 cables en esta extensión, podemos generar una sobrecarga eléctrica y entonces estamos en la celebración del Día del Conquistador, pero tuvimos que conectar no sé cuántos equipos, pero nuestras redes eléctricas no soportan o son puras añadiduras. O sea, en esto debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado porque las redes eléctricas generan, ¿cierto? Un incendio.
Y un incendio pues es un evento grave que puede perjudicar a las personas y si tenemos niños en ese lugar, pues más riesgo nosotros estamos acarreando. Nos pasa también, por ejemplo, en el caso de los campamentos, es importante, miren, ustedes como líderes juveniles hagamos conciencia de que las extensiones que llevemos, los cables, o sea, no sea la extensión que lleva el montón de añadiduras, que ya está deteriorada, que se sobrecalienta, o sea, inspeccionemos, hagamos una inspección de esos equipos, de cables, de todo lo que llevamos, o esa nevera ya tiene dañado allí ¿cómo se llama? El enchufe para conectarla, ya está, prácticamente está pelado, sí, o está salido, los cables expuestos, o sea, tengamos mucho cuidado allí. Cuando estemos haciendo reparaciones o construcciones, que suele pasar mucho en nuestras iglesias, si está en el momento de la reparación o la construcción, eso tiene que estar encerrado, ¿sí? O sea, hay que poner, o si es una construcción que está haciendo, hay que cercar esa construcción, por lo menos poner cinta de señalizar para que los niños no se me vayan allá a jugar al montón de arena que tienen los señores que están trabajando, o en la varilla, o en los ladrillos, ¿sí? Porque pasa en la iglesia que amontonamos el ladrillo, amontonamos la varilla, amontonamos, no sé, tablas o demás que se utilizan para construir y están al libre acceso. Tuvimos la reunión de clubes y se fueron los niños allá a jugar, a correr en ese lugar. Entonces, todo esto en caso de construcciones o reparaciones debemos estar pendientes que esté encerrado, que esté señalizado, que nadie vaya a estar allí tomando ese tipo de elementos. Otra cosa muy importante que debemos verificar en nuestras iglesias es que tengamos los equipos que necesitamos para atender una emergencia. Lo mínimo que deberíamos nosotros tener es extintores, ¿sí? Ahorita les voy a hablar cuáles son los tipos de extintores según el tipo de fuego que deberíamos tener en nuestras iglesias. Debemos tener un botiquín portátil, súper importante, y ese botiquín con todos sus elementos al día. Ahorita les voy a mostrar un listado de qué es lo que debe tener un botiquín tipo A, ¿sí? Para la iglesia. Debemos tener también una camilla, ¿cierto? La camilla de emergencias y esta camilla debe tener su inmovilizador cervical y debe también tener su araña, ¿cierto? De sujeción. Y ojalá, esto sería lo ideal, sé que alguna vez lo hicimos en la iglesia y hemos estado trabajando con la asociación a ver si podemos hacer una capacitación de brigadistas para que puedan también capacitarse y puedan atender este tipo de emergencias ya dentro de la iglesia. Y tenemos algo que es vigente. Nicolás tiene abierto su micrófono. Nicolás. Gracias, Nicolás. Desde el 2017 salió una ley que es la ley 1831. Esta ley dice que nosotros deberíamos tener dentro de nuestras iglesias una zona cardioprotegida. ¿Qué es eso? Resulta que las zonas cardioprotegidas tienen, es un espacio que se debe buscar en la iglesia y se debe comprar un equipo que es el DEA. ¿Qué es un DEA? Es un desfibrilador externo automático, ¿sí? Nosotros deberíamos tener dentro de nuestras iglesias un DEA. Son equipos costosos. Este año hemos estado haciendo, tratando de buscar y cotizar y está entre los 9 y 12 millones de pesos, ¿sí? Pero ¿qué es lo más interesante de esto? La ley 1831 dice que es obligatorio en colegios, dice que es obligatorio en teatros, que es obligatorio en instituciones de recreación, en hoteles. No menciona como tal las iglesias, pero en el artículo tercero hay un parágrafo que dice que todos los lugares donde hay afluencia de personas deben tener el DEA. Es decir, que si el día de mañana una persona hace un paro cardíaco en mi iglesia y yo no tengo el DEA, ni tengo la persona capacitada, porque esto es un equipo que debe tener la persona la capacitación para utilizarlo, yo me hago responsable de la vida de esa persona, porque en ese lugar de afluencia de personas debía haber un DEA. Creo que Dios ha sido muy bueno y nos ha protegido de que nos pase alguna situación. Últimamente les cuento, en los eventos que hemos hecho a nivel de asociación, siempre hemos tenido, junto con el personal de APH, hemos tenido dispositivo DEA
porque son eventos donde tenemos afluencia masiva de personas. Pero esto es algo que tenemos que empezar a socializarle a nuestra junta de iglesia, que tenemos que empezar a decir, oye, es que hay una ley, la ley 1831 del 2017, que nos está pidiendo que cumplamos con los estándares, ¿sí? No sabemos cuándo se pueda presentar una situación, cuando tengamos que responder ante las leyes, así como hablábamos al inicio, ¿no? Los gobernantes ponen las leyes y nosotros tenemos que cumplirlas. Entonces nos toca empezar a revisar con nuestras juntas de iglesia cómo podemos ajustarnos a la normativa legal de emergencias y cómo podemos cumplir. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, hablando ya del control del fuego, vamos a hablar así rapidito qué tipos de fuego tenemos. Entonces, hay varios tipos de fuego, el fuego A, B, C, D y el fuego tipo K. Estos son los tipos de fuego. Cada fuego tiene unas características específicas. En este caso, por lo menos el fuego tipo A es generado por la combustión de madera, papel, cartón, tela o plástico. ¿Sí? Tenemos en nuestras iglesias madera, tenemos madera, generalmente las bancas y todo lo que nosotros usamos en nuestra iglesia es de madera, ¿cierto? Tenemos papel, puede ser que sí, si tenemos algún lugar donde vendemos las revistas o donde almacenamos material, podemos tener papel, podemos tener cartón, podemos tener tela, podemos tener plástico. Eso quiere decir que si nosotros tenemos este tipo de elementos, deberíamos tener un extintor que me permita, ¿cierto?, controlar un fuego tipo A. ¿Cuál es el fuego tipo B? El fuego tipo B es el que se genera por la combustión de pintura, gasolina y petróleo. Creo que aquí no aplicaríamos mucho, sin embargo, si nuestra iglesia tiene parqueaderos y tenemos carros, ¿cierto? Podríamos tener un fuego por gasolina, ¿sí? De ese vehículo que se incendia. El fuego tipo C también es otro fuego que aplica mucho en nuestras iglesias, en nuestras instituciones, inclusive en nuestros campamentos, porque es el fuego que se genera por cortos eléctricos, entonces por el uso de equipos, por las instalaciones eléctricas, y deberíamos entonces tener un extintor específico, porque aquí para cada tipo de fuego hay un extintor específico que podemos usar. El fuego tipo D es un fuego que se genera por la combustión de sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio. Estos ya son elementos metálicos. No aplicaría mucho para nosotros, digamos, no es tan común, ¿sí? Y el fuego tipo K es un fuego que se genera por grasas y aceites de cocina, que esto se podría presentar en el caso de que estemos cocinando, ¿sí? Se podría dar. ¿Mm? Este tipo de fuego. Voy a revisar aquí un momentico los mensajes. Ok. Dice Ever Paul, dice, donde se guarda lo de arte de acalpar, se almacenan muchos elementos varios. Así es, exactamente. Entonces deberíamos tener un extintor cercano, ¿cierto? Para atender si se llegara a presentar un incendio dentro de esos lugares donde almacenamos. Estos son los tipos de fuego. Entonces, ¿cómo los podemos atacar y qué elementos deberíamos tener? Entonces, por ejemplo, tenemos este extintor, que es el extintor tipo A, es un extintor de agua a presión que nos va a controlar fuegos de papel, algodón, madera y tela. Pero yo les cuento algo, estos extintores controlan fuegos pequeños. No se me presenta un fuego y si el fuego se extiende demasiado, aquí nosotros ya con un simple extintor no lo vamos a poder controlar. Generalmente fuegos de altura de 1 metro, 1,50 y de ahí para adelante, si el fuego es mucho más grande a eso, hay que llamar a los bomberos porque el extintor no nos va a dar abasto. Deberíamos tener muchos extintores y no vamos a poder controlar ese fuego. Entonces, generalmente son fuegos más bien pequeños, ¿sí? El primer fuego se presentó. Por eso, aquí hay otra cosa importante en relación a los extintores y es que los extintores deben estar en el lugar preciso y nosotros debemos ubicarlos y tener en la iglesia claro dónde está el extintor. O sea, deberemos tener un mapa que me diga dónde tenemos los extintores, reconocer ese lugar y que sean de fácil acceso, no guardado por allá en un gabinete donde nadie lo puede abrir. Sí, deben estar a la mano, disponibles, deben estar vigentes también, porque nos pasa que el extintor lleva 10 años ahí colgado y nunca nadie se ha dado cuenta que ese extintor ya no sirve, que está vencido, o que el manómetro ya me está indicando, ¿cierto? El manómetro es este circulito que tiene aquí en la perilla el extintor.
él tiene un espaciecito aquí verde, siempre la agujita debe estar dentro de ese espacio. Si la aguja se sale de ese espacio verde, quiere decir que el extintor ya perdió presión y entonces cuando yo lo vaya a accionar, pues a, ya no va a funcionar. Exactamente, dice aquí, según la NFPA 10, los extintores están diseñados para incendios en su fase incipiente, es decir, lo más pequeñito, y tenemos a Oscar que es experto en esto, ¿cierto? No para incendios grandes. En incendios grandes tenemos que hacer evacuación y llamar inmediatamente al cuerpo de bomberos. Muy bien, entonces tenemos el extintor tipo B y C, que es, este extintor de CO2. Es un extintor que nos va a servir más para riesgo, bueno, aquí está, el de gas carbónico nos sirve para riesgo eléctrico, pintura, gasolina, petróleo. Creo que aquí hay un error. Entonces, es el extintor para riesgo eléctrico. Generalmente es el rojo que nosotros vamos a tener en las iglesias. Lo ideal es que lo tengamos cerca a los equipos. Aquí me dice Edwin Estupiñán y María, en el bambú hacen falta extintores según las zonas de acampar y señalización de rutas de evacuación. Punto de encuentro y seguridad de las conexiones eléctricas están cerca del suelo. En esto les cuento que hemos tratado de hacer bastantes cambios. Si ustedes se dieron cuenta, para el evento pasado tratamos de conseguir conexiones eléctricas o, ¿cómo se llaman? Los enchufes que fueran enchufes para intemperie. Estamos teniendo problemas y yo pienso que aquí hay algo de cultura, es que tratamos de adquirir cosas adecuadas y las dañan, ¿sí? Las rompemos, no las cuidamos. Entonces aquí también hagamos propios esos lugares donde tenemos las rutas de evacuación y demás. También hemos estado haciendo cambios, hemos estado tratando de colocar señalización. Los puntos de encuentro ya los tenemos señalizados también, entonces cuando ustedes vayan, si quieren, den una miradita y se podrán dar cuenta que hemos ido haciendo cambios paulatinos y mejorando en ese sentido para que podamos ofrecer un lugar lo más seguro posible. Bien, tenemos los extintores multipropósito, ¿cierto? Que son los amarillos, los que más nosotros vemos, que son los que nos van a servir para fuegos de papel, algodón, madera, tela, pintura, gasolina, petróleo y eléctricos, ¿sí? Pero lo ideal es que cuando haya un fuego de tipo eléctrico, pues usemos el de gas carbónico, el de CO2, el rojo, ¿sí? Tenemos este extintor que es el extintor para fuegos de tipo K, que es para aceites y grasas vegetales y grasas animales. Este no, generalmente lo tienen en los restaurantes y ese tipo de lugares. ¿Qué es importante como tal de nuestros extintores? Que estemos revisando el manómetro, que estemos haciendo recargas y mantenimientos anuales. Los extintores no es lo ideal que los dejemos allí colgaditos. Estos extintores hay que estarlos sacudiendo, sobre todo los de polvo químico seco, porque a veces tiende el polvo a quedarse en el fondo y entonces cuando lo necesitemos accionar no va a funcionar de la manera adecuada, entonces hay que estarlos moviendo, ¿sí? Hay que reemplazarlos cuando ya, por ejemplo, el extintor se perforó, se picó, se oxidó, hay que irlos cambiando, ¿cierto? Hay que agitarlo como les decía y lo ideal es que podamos ojalá recibir un entrenamiento adicional aquí, pues el tiempo no nos da y lo demás, pero hacer un entrenamiento de cómo manejar un extintor, porque a veces no sabemos ni cómo cogerlo, cómo se le saca el seguro, cómo lo voy a accionar, a qué distancia lo voy a colocar. Entonces, todo esto es importante que lo podamos, que nos podamos capacitar. En algún momento se hizo, aquí en la asociación se hizo, hace muchos ¿Mm? años. Qué rico sería hacer eso otra vez. Sí, les estaba diciendo que estamos gestionando, solo que dentro del cronograma de actividades de la asociación, yo no sé si ustedes lo han podido ver, pero estamos copadísimos de actividades, pero quiero decirles que quizás a más tardar, a mitad del próximo año ya esperamos haber hecho esa actividad. Y si lo queremos hacer, ya hemos Amén. contactado a los APHs, el grupo de APH que tenemos está dispuesto a colaborarnos en esas capacitaciones, solo que el calendario que tenemos ahorita está demasiado apretado a final de año, así que es probable que no lo podamos hacer este año, pero es una promesa de que a más tardar en el primer semestre del siguiente año podamos hacer esa capacitación en manejo de extintores, en primeros auxilios
auxilios, que podamos hacer una capacitación en cómo se debe hacer una evacuación, cómo actuar en caso de sismo, en caso de incendio, que podamos también enseñarles el curso de brigadistas, exactamente como tal, para que se pueda tener en nuestras iglesias. Entonces, sí lo queremos hacer porque sabemos que es una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, está dentro del programa de las cosas que queremos hacer y mejorar con la ayuda de Dios. Bueno, entonces les decía, Tengo una duda. Quisiera saber, en el momento de los conquistadores, el Club de los Conquistadores, que se hizo especie de una, como una chimenea, no sé cómo fue, en, en, en la, en la parte en la de... inauguración. Sí, sí, sí. ¿Por qué el extintor no actuó como debía actuar? ¿Fue otro extintor que no era el apto o cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Bueno, nosotros evaluamos la situación de riesgo porque o sea, nosotros cuando hacemos una actividad, lo ideal es que antes de hacer la actividad nosotros evaluemos el riesgo, como yo les decía. Yo soy la coordinadora del sistema de gestión de salud y seguridad en la asociación, pero ese día se supone que iban a hacer una fogata pequeña, o sea, eso era lo que se iba a hacer. Entonces, ¿qué cosas pasaron que generaron el riesgo allí? Resulta que los que hicieron la decoración llenaron de cajas, o sea, le fueron poniendo combustión al lugar, ¿sí? O sea, se esperaba que el fuego se quedara pequeñito adentro, pero por el viento y demás el fuego lo que hizo fue que se creció tanto que quemó las cajas que estaban alrededor. Entonces el fuego ya fue un fuego muy grande. Entonces trajeron el extintor que no o sea, yo había dejado cerca de los equipos eléctricos el extintor de CO2, que es para riesgo eléctrico. Él había quedado ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que el primer extintor que ellos encontraron fue ese. Nosotros en la cabaña que queda justo al lado tenemos dos extintores grandes tipo ABC, pero la persona no los identificó, o sea, ellos están ahí, hay uno justo en la columna cerca, muy cerca, y tenemos otro en la parte del segundo piso, también tenemos otro, esos dos se bajaron luego, pero lo que yo les decía al inicio, o sea, un fuego pequeño, incipiente, lo hubiese manejado el extintor, pero ¿qué pasó aquí? Aquí tenemos factores que agravaron la situación del fuego, es decir, el viento no nos hizo no fue favorable, se quemaron las cajas que estaban alrededor, entonces el fuego se creció de una manera desmesurada y ya no eran suficientes los extintores para que lo pudiéramos controlar. Por eso tuvimos que sacar y luego estábamos tratando, era como de quitar lo que había allí, pero realmente fallamos en la evaluación del riesgo de esa situación, ¿sí? Porque se nos salió de las manos. Realmente no se usó a tiempo el extintor y el extintor que debíamos usar. Igual, si hubiéramos utilizado el extintor ABC, que era el amarillo que teníamos allí, que era para fuego de madera y cartón, tendríamos que haber sacado la gente porque este tipo de extintores, cuando tú los accionas, ellos botan polvo y ese polvo, pues de todos modos, genera dificultades, entonces tendríamos que haber evacuado, o sea, hubo muchas cosas en las que fallamos y sí hicimos como la evaluación de la situación y dijimos, no, o sea, siempre que vayamos a hacer una actividad debemos evaluar el riesgo y el peligro que eso nos genera. ¿Mm? Que no podemos permitir, ya nos pasó con esta, tenemos que aprender. Cada vez que pasa alguna situación, uno aprende la lección, hace la evaluación del riesgo, se nos vamos a mejorar, ¿sí? Entonces estamos manejando todos esos procesos, pasa mucho, que hay cosas que uno quiere controlar, pero a veces se salen de las manos. Si alguien me pregunta, alguien levantó la mano. Erika. Buenas noches, sí señora. Lo que pasa es que nosotros a veces como que nos confiamos de que todo va a salir bien y evitamos como hacer primero que todo un ensayo, digámosle así, un ensayo. Hace unos días hacíamos un ensayo de un simulacro de terremoto Ujú. y faltó algo importante, avisarle a todos los integrantes del simulacro y solamente se le avisó a una parte. Los otros, el diagnóstico fue que todos en ese momento habíamos perdido la vida. Wow. Entonces hicimos evaluación y realmente cuando hay esas intervenciones debe hacerse un ensayo general
pienso que es muy bueno como hacer una antesala, a ver cómo funciona un ensayo para de pronto cuando se vaya a hacer el ensayo en serio o el real, entonces las cosas sí se den de forma como más efectiva. Sí, lo primero siempre será capacitar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es capacitar cuáles van a ser las medidas de evacuación. Lo que yo les decía en esto de extintor es capacitarse en cómo usar realmente el extintor. A ver, nosotros en las iglesias podemos contar con gente que sabe manejarlos y a veces ni siquiera los tenemos identificados y ni siquiera sabemos quiénes son. Entonces, es importante saber, yo tengo dentro de mi iglesia gente capacitada, gente que conoce cómo se usa un extintor, venga, hagamos o reunámonos, pedamos ayuda a los bomberos, ellos siempre están como dispuestos a colaborarnos en este tipo de situaciones de verdad y para dar la información como es. Listo, entonces, ¿qué es importante también del extintor? Lo que yo les decía hace un momentico, que nosotros lo tengamos en un lugar visible, que tenga su señalización, que esté dispuesto ya a la mano, ¿cierto? Para que lo podamos acceder como tal. En el caso de los botiquines, lo ideal es que nosotros tuviéramos en nuestras iglesias un botiquín de primeros auxilios. El botiquín es de primeros auxilios, porque a veces dicen, no, pero es que se enferma alguien, no tenemos una pastilla, no tenemos un medicamento, no. Los botiquines no están hechos para guardar pastillas como tal, ni para administrar medicamentos, eso no lo podemos hacer. Realmente los botiquines lo que hacen es atender en caso de una herida, ¿sí? O una inmovilización que tengamos que hacer. Entonces, dentro de la resolución 705 del 2007 que lo sacó el distrito en Bogotá, ellos nos dicen que nosotros podríamos tener un botiquín tipo A, esto aplica para instituciones pequeñas, que debe tener lo que yo necesito para atender una herida, un raspón, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener allí? Gasas limpias, esparadrapo, bajalenguas, guantes de látex, vendas elásticas. Aquí me pide como unas especificaciones de venda elástica de 2 por 5 yardas, de 3 por 5 yardas, de 5 por 5 yardas, vendas de algodón de 3 por 5 yardas, venda de algodón, yodo, cierto jabón quirúrgico, aunque este jabón también ya tiene como sus contraindicaciones porque hay personas que son alérgicas al yodo, entonces tener una solución para limpiar, ¿sí? Solución salina, un termómetro, el de mercurio no se usa hacia ahora, se puede tener uno digital y alcohol, ¿sí? Para limpiar. O sea, miren que esto es solo para atender una herida. Sí, o sea, esto es lo más básico. Nosotros el botiquín de primeros auxilios no es para dar medicamentos ni nada de esto. Esto es solo para heridas, ¿sí? Y la primera Ah, técnica que nosotros hacemos, creo que ah, Najib la tiene iglesia. abierto su micrófono. Najib, gracias, Najib. Em, Aquí atendemos la herida, pero lo ideal es que llamemos si es una fractura o una situación más difícil, que podamos llamar al personal de salud para que traslade a la persona a un centro donde le puedan brindar su atención. O sea, aquí es solo primeros auxilios. Es importante que el botiquín sea un botiquín que nosotros podamos cargar, es decir, y debe estar cerca, a la mano también. Entonces vamos a tener el botiquín, vamos a tener la camilla. Ojalá pudiésemos tener a nuestros brigadistas identificados, vamos a tener un plano de evacuación y lo ideal es que el plano de evacuación nos diga dónde están los extintores, dónde está el botiquín, ¿sí? La camilla con su inmovilizador cervical, los extintores, el botiquín, plano de evacuación y la señalización. Eso es como lo ideal que deberíamos tener en nuestras iglesias. Dentro de la señalización está pues la del extintor, lo de riesgo eléctrico, las señales de salida, ¿cierto? Las flechas, el lugar donde tengamos los primeros auxilios, la señal de la camilla, los baños de mujeres y hombres bien señalizados, ¿sí? El punto de encuentro, las salidas de emergencia, estas son como las señales más básicas que debemos tener. Es importante que en nuestras iglesias, ojalá pudiésemos tener una cartelera donde tengamos quién es nuestro personal de salud que tendríamos disponible, si tenemos personal de emergencia, si tenemos personal de seguridad en caso de que pase algo, los números de la policía o del CAI más cercano de nuestra iglesia, es el número de la persona de comunicaciones, los que se dedican a logística, de manera que los podamos llamar si se presenta alguna situación. O sea, esto es como un modelo de la información que deberíamos tener en una cartelera a la vista
de manera que todos pudieran acceder a ella, ¿sí? Y esto es en relación con cada iglesia. Asimismo, las líneas telefónicas de emergencia siempre a la vista, disponibles en caso de que se presente alguien, cualquier persona pueda llamar. ¿Qué otras medidas de seguridad aparte de los equipos de emergencia debemos tener en cuenta? Esto ya como directivos de clubes, como líderes juveniles. Cuando nosotros trabajamos con niños, tenemos el Código de Infancia y Adolescencia que se encuentra en la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 y allí nos dice que nosotros debemos proteger la identidad de los menores. ¿A qué se refiere esto? Resulta que nosotros hacemos muchas actividades con niños en la iglesia, que los pasamos a tener los cantos, que los pasamos a niño predicador, que los tenemos para que tengan el especial, para que hagan un drama. Resulta que los niños está prohibido filmar a los niños sin un consentimiento, filmarlos, grabarlos, publicar fotos en redes sociales y demás. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Como clubes, como líderes de clubes, cuando un niño ingresa, ¿cierto? En nuestros clubes nosotros deberíamos hacer firmar un consentimiento a ese papá y que el papá lea ese consentimiento informado y nos diga, venga, yo estoy dispuesto a que mi hijo lo graben, que a mi hijo le tomen una foto, que se publiquen en el Facebook, en la página que se publique en el Facebook de la iglesia, ¿sí? Igual en nuestras iglesias, si nosotros hacemos transmisiones de video, debemos tener señales en la iglesia que le indiquen a las personas que cuando entran a nuestra iglesia están siendo grabados o filmados. ¿Sí? Esto es normativa y aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, deberíamos tener un consentimiento informado para proteger la identidad de los menores. Si no lo tenemos, nos toca empezar a buscar este formato. Estamos gestionando con el departamento jurídico de la asociación eh, poder, poder tener ese tipo de consentimientos para poder publicar, ¿sí? Para Sería poder. muy bueno, hermana, que sí nos lo compartiera para que habláramos todos un mismo idioma desde la parte legal, porque uno hace uno muy sencillito y entonces dentro de lo que cabe legalmente no sirve para nada. Entonces, para evitarnos esas circunstancias, qué bonito sería que de pronto como asociación nos hicieran un modelo y que ese fuera el para todos, que Sí, legalmente uno como director o como persona consejero que trabaja con los muchachos, pues no vaya a tener esa dificultad. sí, ya lo Perdón que estamos me interrumpa. gestionando. No, claro que sí, Edwin. Y lo estamos gestionando con el departamento jurídico, solo que la abogada el día de hoy pues había quedado de enviarnos, yo esperaba poderles compartir ese documento, pero sí se lo vamos a estar haciendo llegar lo más pronto posible porque ya lo estamos tramitando con el departamento jurídico, ¿sí? Para que tenga como lo que debe contener. Ever Paul, estoy leyendo aquí, dice que una aguja hipodérmica, sí hay que tener una aguja para poder utilizar la solución salina, tijeras también, se podría eliminar el alcohol, ¿cierto? Entonces es algo que podemos hacer. Aquí nos dicen, entonces los noticonquis en campamentos no se podrían hacer, se está revisando, ¿cierto? Porque se supone que cuando nosotros llevamos chicos, deben estar los padres autorizando que ellos sean grabados o filmados o demás. ¿Qué más es importante cuando yo estoy trabajando con chicos en mi iglesia, cuando los llevamos a un evento? Yo tengo que tener claro cuál es la seguridad social de ese niño, ¿sí? ¿Cuál es la EPS que me lo atiende? Y ojalá, si yo sé que me lo atiende en Corsura, entonces en caso de emergencia, ¿cuáles son las clínicas que Sura tiene para atención? Si está por nueva EPS, clarito cuál es. O sea, mejor dicho, yo debería llevar mi listado de mis integrantes con cuál es su EPS y dónde me lo atienden en el caso de emergencias. Y ya les voy a explicar por qué esto es tan importante, así sea porque están en su iglesia en una actividad o porque los llevamos a un evento masivo, ya les voy a explicar por qué. Y algo súper importante, y aquí voy a leerles en cuanto a la integridad, a la protección de la integridad personal de nuestros chicos. Eh, Resulta que nosotros no estamos exentos a que pueda darse, dicen los noticampamentos, sí se puede, los padres firman el permiso, ajá, para las imágenes.
En la integridad personal, nosotros no deberíamos escoger como consejero a cualquier persona, ¿sí? Eh, eh, ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si esa persona es un abusador sexual, y lo voy a decir así abiertamente, o sea, no sabemos si ha tenido antecedentes judiciales y demás. Y miren lo que me dice el manual de la iglesia. En el manual de la iglesia, en la página 185, ¿sí? En el capítulo notas, dice la salvaguardia de los niños. Mira lo que nos dice. Dice, la iglesia ha de ser un lugar seguro para los niños. Todas las personas que trabajan con menores deben satisfacer todas las normas y requisitos de la iglesia, así como los legales. Para salvaguardar a nuestros niños, se pide a las iglesias que adopten normas que proporcionen una medida de seguridad y de protección a los pequeños. ¿Cuáles son esas normas de seguridad para nuestros niños? La primera regla es regla de los dos adultos. Entonces aquí dice que siempre que hay una reunión donde hay niños, por lo menos deben haber dos adultos presentes. Si yo estoy haciendo mi clase de conquistadores, dos consejeros o por lo menos dos o tres adultos con esos niños, no un solo consejero con los niños, ¿sí? Por lo menos dos. Esa es una de las normas que nos exige el manual de la iglesia. La otra, puerta abierta. Estamos en un salón, no nos vamos a encerrar con los niños allí. Entonces, un solo adulto encerrado con los niños y nadie sabe qué está pasando allá adentro en ese salón, ¿no? Para evitar el contacto privado o individualizado e incentivar la regla, debemos incentivar la regla de mantener la puerta abierta en todas las reuniones. Cuando no sea posible mantener la puerta abierta, sitúese un segundo adulto en la puerta, es decir, una persona que esté ahí en la puerta para abrirla en caso de que se necesite abrir. Otra cosa súper importante y es la tercera norma, entonces llevamos la primera, regla siempre de dos adultos, la segunda, puerta abierta en todas nuestras reuniones, la tercera, investigación de los antecedentes de los voluntarios. ¿Qué es esto? Mire, les voy a leer textualmente qué nos dice el manual de iglesia. Que los voluntarios llenen un formulario informativo y se efectúe una comprobación de sus recomendaciones y si así lo requiere la ley, realizar una comprobación de antecedentes policiales y judiciales. O sea, eso no lo dice el manual de iglesia, o sea, yo no debo colocar, llegó una persona a la iglesia hace 8 días, yo no investigué, no sé de qué iglesia viene, no sé si realmente es un adventista en regla, él dice que viene de una iglesia de no sé dónde, pero pues, y lo ponemos, ay no, que a mí me gusta trabajar con los niños y lo nombramos de una vez, es que nos faltan consejeros, nombrémoslo. Ojo, mucho cuidado, no sabemos si es un abusador, ¿sí? Si es una persona con ese tipo de conductas. Entonces, ojo. Y para evaluar a mis consejeros, dice que hay una regla, cuarto, Enid se le abrió el micrófono, eh, la regla de los 6 meses. ¿Qué me dice la regla de los 6 meses? Dice, se requiere un periodo de espera de 6 meses para los miembros recién bautizados o para los que vienen trasladados que hayan indicado su disposición para trabajar con niños. Entonces llegó una persona a la iglesia, llegó hace 8 días, el sábado hace 8 días, no, yo quiero trabajar con niños y ya lo nombramos, ¿no? Por lo menos deberíamos esperar 6 meses, mirar, ¿cierto? Cómo se comporta, cómo se la lleva con los niños, antes de ponerlo a dirigir una clase o a que tenga contacto con los niños. Lo ideal es que nosotros ojalá entrenemos y formemos a las personas que trabajan en niños, ¿sí? Con los voluntarios, con nuestros consejeros. ¿Por qué? Porque es que a veces no utilizamos buenos procedimientos de disciplina. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Antiguamente nosotros podíamos poner al niño a hacer cunclillas hasta que se cansara y quedara mal. Hoy hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si yo castigo a mi niño con cunclillas y le sale una lesión en la rodilla? Entonces a mí me toca luego indemnizar a ese niño porque dentro de esas cunclillas que yo lo puse a hacer, el justo se me lesionó y esa situación ocurrió en mi club. No, que lo puse allá a recoger sillas y bultos y el niño se enfermó de la espalda. ¿Sí? Ojo. Ay, bueno, aquí me escribe, me quedan 5 minutos. Listo, hermano Miguel. Esto,
Cuidemos la integridad de nuestros niños, no pongamos a cualquier persona a dirigir nuestras actividades, estemos muy pendientes de ello. Y aquí rapidito les voy a hablar, nosotros como iglesia, para atender situaciones de emergencia, nuestra iglesia tiene una aseguradora internacional que es la Adventist Risk Management. Esta es la aseguradora que maneja todos los eventos de nuestra iglesia. Nosotros generalmente les decimos a ustedes, bueno, hay que comprar un seguro de clubes, hay un seguro de actividades misceláneas o se le llama seguro de campista, actividades variadas, tenemos seguros de propiedad y tenemos seguros de responsabilidad civil como tal. No, Voy a por ahí. hablarles un poquito del seguro de clubes, que es un seguro eh, que se debe adquirir una vez al año, o sea, es decir, cuando nosotros iniciamos el trabajo de clubes, nosotros cobramos, ¿cierto?, a los papás un seguro. Entonces, en el mes de febrero se debe hacer ese cobro y se deben enviar los listados a Luisa. Luisa en la asociación es la encargada de recolectar esta información para que en el mes de marzo ya se pueda hacer la inscripción a los seguros de clubes. Aquí es muy importante que tengamos claro cuántos niños tenemos en mi club. El Club Gama tiene en los conquistadores 90 conquistadores, que ese sea la cantidad, ¿sí? Es muy importante y sobre todo hay una actividad con los conquistadores, vamos a ir al campamento del bambú, el listado con los nombres, con el número de documento de identidad. Mire, ustedes hicieron el listado a última hora, añadieron un niño, no, que no tiene seguro y fue el que se accidentó, no aparece en el listado, el seguro no nos va a responder, ¿sí? Aquí hay que tener los listados claros, ¿sí? Ustedes dicen, no, pero es que, ¿cómo hacemos? Nosotros empezamos clubes en enero, febrero, pero resulta que a medida que va pasando el tiempo se nos añaden 10, se nos añaden 20, no pasa nada, pero cuando usted pase su listado o su solicitud, diga, mi club es de 30 niños, pero van a llegar otros 10, entonces añadan que son 10 niños más, 40, pásenlo por 40 chicos, ¿sí? Para que no tengamos dificultades. Hermana, Alguien perdón, señor, discúlpame, sí. esos seguros que usted se está refiriendo, ¿deben ser personalizados o pueden ser por cantidades? Cuando hacemos el evento van personalizados, o sea, nosotros, lo ideal es que al inicio ustedes pasen el listado, pero por decir algo, ustedes pasaron un listado con 50 niños, pero resulta que de esos 50, 3 salieron, pero entraron otros 3. Aquí, digamos que nosotros jugamos un poquito, pero siempre podemos hacer, ¿cómo se llama? Adiciones a ese. En el caso de que, por ejemplo, sale uno y entra uno, pues bueno, uno va haciendo la modificación en el listado. Pero si me llegan más de los que yo tengo, yo puedo hacer adiciones, ¿sí? Me permite hacer adiciones luego para esos chicos, ¿vale? ¿Qué me cubre el seguro de clubes, que es el que generalmente pagamos nosotros? De que hace el club debe ser aprobado por la Junta de la Iglesia. Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué me cubre en este seguro de clubes? Me cubre gastos médicos no post por accidentes, desmembración, enfermedad o muerte que se ocasionen en el camping. Aquí sí quiero ser muy clara porque resulta que es que el niño ya trae una condición de salud. Entonces resulta que ese niño es un niño asmático, ¿sí? Esas condiciones, si él se me agravó allí, no me lo va a cubrir porque es que el niño ya trae una condición, ¿cierto?, de salud previa. Que el niño, bueno, no sé qué enfermedad podemos colocar que ya él la traiga, que no se genere del evento, ¿sí? ¿Qué enfermedades se nos generan en el evento? Por si alguna gastroenteritis porque estaban por los alimentos o por el agua contaminada, eso no lo va a cubrir. O sea, tiene que ser situaciones de salud que se generan lo picó una serpiente, lo picó una araña, la picadura de garrapatas que puede generar una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme, que se generó, o sea, que es comprobable que fue del evento, esa enfermedad sí me la va a cubrir, pero enfermedades que ya vengan atrás no me va a cubrir ese tipo de situaciones. Nosotros, el plan de seguros de clubes tiene como 5 planes.
nosotros como asociación siempre nos gusta añadirnos en el plan número 4, que vale $2 por persona. Estos $2 es lo que esté el cambio, ¿sí? Entonces, si está el dólar a 3.500, pues lo que valga 3.500 por 2 serían 7.000 pesos. Pero si el dólar está a 4.500 o a 5.000 el dólar, entonces voy a tener que pagar 10.000. O sea, esto se cobra según el valor del dólar en el momento en que yo adquiera el seguro, ¿sí? Porque como es una asegura internacional, como es una aseguradora internacional, pues aquí va cambiando la tasa, pues varía la tasa de cambio como tal. Entonces se paga de acuerdo a cómo esté el cambio del dólar. ¿Listo? ¿Qué nos va a cubrir? Muerte accidental y pérdida de miembros, es decir, el niño se fue rodando allá y es, tuvo una amputación de miembro superior. La pérdida de miembros o muerte cubre hasta $20.000 en gastos médicos. Gastos médicos por accidente o enfermedad generada, $4.000. Pérdidas dentales en un accidente. El niño estaba en el evento, se cayó, se partió los dientes, $1.500. Si estábamos en un lugar lejos, ¿cierto? Y tenemos que trasladar el cadáver, nos cubre el 100% de los gastos. Pero aquí hay unas condiciones especiales, ¿sí? ¿Cuándo me va a cubrir y a quién me va a cubrir? Mire, esto siempre se lo hemos pedido a ustedes. Cuando ustedes vayan al campamento, la junta debe expedir un voto y el voto de la junta decir cuántos son los acampantes que van, ¿sí? Y a ese voto hay que añadirle el listado de todos los niños, ¿cierto?, que van allí. Aquí hay algo importante porque resulta que nos llevamos las ecónomas y fue la consejera que tiene el niño menor de 3 años, a ellos hay que comprarles otro seguro, ¿sí? Porque ellos no son, digamos que miembros generales todo, o activos como de club, sino que es gente que nosotros traemos aparte al evento. Entonces, a estas personas no les va a cubrir este seguro de clubes, es decir, que a las ecónomas y a los niños menores de 3 años, que es el hermanito o el hijo de la hermana que es consejera, no nos lo va a incluir el seguro de clubes. ¿Qué personas nos cubre el seguro de clubes? El listado de los niños, los consejeros y directivas como tal. Pero ya ecónomas, el chofer, el señor que nos va a ayudar a armar carpas, ellos no nos los va a cubrir el seguro de clubes. A ellos hay que pagarles el seguro que les voy a contar ahorita. Todas las actividades programadas por el club durante el año, ¿sí? Este tipo de seguro de clubes no solo nos cubre, por ejemplo, el evento del campamento como tal, sino también nosotros, por ejemplo, hacemos una salida para ir a visitar el zoológico de aves, ¿sí? Pero como es una actividad del club, sigue activo el seguro de clubes, ¿sí? Pero es todas las actividades. Pero miren, si usted se fue a visitar el zoológico de aves, lleve la carta de aprobación de junta de la iglesia y el listado de acampantes. O sea, para todas las actividades eso tiene que volverse algo sistemático. Yo no puedo salir con, ay, me inventé que me voy por allá, que me voy por allá y entonces a última hora voy a avisar, no, ¿sí? Y aquí hay lo importante también es que por lo menos 5 días antes deben enviarnos a nosotros el listado de los que van a ir a participar en esa actividad, porque tenemos que hacer una reclamación, esto es un seguro internacional y hay que hacerlo aparte. Lo otro es, no, es que el niño se quemó en la casa antes de salir a la actividad, no, esto no me lo va a cubrir, porque eso no era una actividad en el club, o sea, seamos honestos también, y cuando generemos una situación de salud, que sea una situación que se genera dentro de la actividad del club como tal. Aquí me pregunta Lorena, si la Economa hace parte de un club y ya tiene su seguro pago del año, ¿debe pagar el seguro que piden para las Economas? No, o sea, tendría que estar ella en el listado, o sea, si es una consejera, pero va a ayudar como Economa, no se pagaría. Me preguntan por el link de asistencia. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los seguros de clubes? Y esto es algo que yo quiero que ustedes también lo tengan muy claro. Miren, cuando ustedes van a un campamento deben saber la EPS, ¿cierto? La primera, esto es un seguro internacional de la Adventist Risk Management. ¿Cómo funcionan estos seguros? La primera atención que se da es por el seguro social del niño. O sea, todos los niños que ustedes llevan
tienen que estar afiliados al sistema de seguridad social, ya sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Es decir, que tengan su EPS o que estén por el SISBEN, ¿sí? Entonces, debemos tener claro que lo vamos a llevar a ese niño y todo su proceso de salud se hará por la EPS. ¿Cómo vamos a hacer la reclamación en el seguro? La reclamación se hace con todas las facturas y los pagos que el papá haya tenido que hacer copago y tienen que estar a nombre del niño que se accidentó y que aparece en el listado que yo le entregué. Sí, porque si no, no es que se compró el medicamento y se compró a nombre del papá. No, si usted compra un medicamento, lo compra a nombre del niño. Si usted tuvo que comprar unos tornillos para la cirugía, los tornillos deben estar a nombre del niño. ¿Sí? Entonces, siempre la primera atención que se le va a dar al niño es por su seguridad social. O sea, yo no voy a llegar allá a la EPS a decirle cuando me llevan la atención, no es que yo tengo un seguro, porque entonces, mire, nos van a complicar la atención y su niño va a salir perjudicado porque es que estas aseguradoras lo que hacen es darme un desembolso porque no son aseguradoras nuestras, eso es internacional. Entonces, ¿qué nos piden ellos? Ellos hacen es reembolsos, ¿sí? Entonces, por eso no digamos, no, es que la iglesia tiene un seguro y ya les va a cubrir. No, o sea, no hagan eso porque aquí el sistema de salud funciona de una manera por Es intereses. nefasto, hermano. Es nefasto, exactamente, y por interés. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted le dice, no, yo tengo un seguro, eso van a empezar a pedirle un montón de cosas y resulta que les estoy dejando claros a ustedes que esto es un seguro de reembolso por gastos médicos. Así que ellos no tienen aquí una institución. Si tuviéramos acá el hospital, entonces lo llevábamos directo allá al hospital y nos daban toda la atención. No, nos toca valernos de nuestro sistema de salud, pero eso sí, si ustedes tienen todas las facturas de los pagos que realizaron, medicamentos que compré, la cuota moderadora, lo que pagaron por hospitalización, lo que le valieron los tornillos, el medicamento, la cita con el especialista, todo, si ustedes lo guardaron juiciosamente, todo no lo reembolsa porque mire, dice aquí, por gastos médicos hasta $4,000, ¿sí? Entonces es un seguro que prácticamente no vale nada, 7,000 pesos, 8,000, 10,000. ¿Sí? O sea, es una cosa demasiado económica, tiene un gran cubrimiento, pero tenemos que tener en cuenta que hay un procedimiento y hay un proceso para poder hacer las reclamaciones y lo debemos tener muy claro para poderlo hacer de manera correcta. Dicen por aquí, bueno, en seguro no me parece malo nuestro sistema de salud. Dice, aquí dice, ¿por qué se escoge ese seguro de la iglesia? No puede escogerse un seguro de accidente de nuestro país. Pues este seguro es un seguro muy confiable y es un seguro muy bueno. Nosotros podemos escoger seguros aquí, pólizas de seguros, pero tendríamos que pagar hasta 50,000 pesos por cada niño, entonces no sé si estaremos dispuestos a pagar 50, 60, 80, 100,000 pesos, ¿sí? Entonces, si averiguamos seguros a nivel nacional, vamos a darnos cuenta que es mucho más caro. Si ustedes contratan, por ejemplo, con AMI o con AME, atención de emergencias y demás, les va a cubrir una parte, pero no todo este cubrimiento que nos dan este tipo de seguros. Dice, además de lo que ya mencionó con respecto a los consejeros de los menores dentro de la parte legal, ¿hay una edad para ejercer como consejero? Bueno, aquí sí tendría que hacer la consulta. Si hay una edad como tal, tendría que hacer la consulta, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, nosotros tenemos guías mayores que están entre los 15 y los 16 años y son consejeros de niños pequeños, ¿sí? Entonces, una edad como tal, digamos que no tendría Yo como la quería, claridad, yo ¿sí? quería comentar algo al respecto y justo levanté la mano, pero bueno, por cuestiones de tiempo Ajá. no la bajé. En el caso de los consejeros, no es adecuado porque un joven, muy joven, no es maduro para tomar ciertas decisiones en ciertas situaciones. Un chico de 15, 16, no, aclaro, no todos, pero algunos se dejan influenciar hasta los más chiquitos, entonces se dejan convencer muy fácil o de pronto se dejan manipular muy fácil. Entonces, lo más indicado siempre es que sea una persona adulta o un joven muy maduro que uno realmente crea o considere que es una persona responsable, que pues esté acorde con el tema del trato de los niños, porque estábamos hablando de los riesgos que se corren físicamente, pero también hay riesgos emocionales. Si llevamos a un adulto
que va a gritar al niño, que lo va a hacer sentir menos, que lo va a menospreciar o sí, a afectar psicológicamente, eso también es un riesgo que influye en nuestros conquistadores, sobre todo porque pues un niño llora, pero es más fácil que a un niño chiquito se le pase a que un adolescente se le cure esa herida que probablemente vamos a dejar en su corazón. Entonces, pues más que edad, es lo que nosotros veamos que realmente tengan la madurez y la capacidad de sobrellevar las situaciones con un club. Por eso, Daniela, yo les decía hace un momento que ustedes, si una persona quiere voluntariamente trabajar con clubes, deberíamos observarla por lo menos 6 meses, ¿sí? Cómo se comporta, cómo es, ¿cierto? Si está de acuerdo a nuestros valores y principios cristianos, porque puede ser que quiera trabajar mucho, pero no tiene dentro de su testimonio y su vida cristiana, ¿cierto? Un buen desempeño. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo evaluemos antes de seleccionar una persona, o sea, seamos muy cuidadosos, en realidad es el llamado más importante. ¿Cuál es el otro seguro que nosotros tenemos? Gracias, Daniela. El otro seguro que tenemos es el seguro de actividades misceláneas o también se le llama seguro de campistas. Este es el seguro que nosotros adquirimos ya para niños menores, de cierto, de 0 a 3 años. Este se hace, por ejemplo, cuando las hermanas Dorcas van a hacer una actividad, o sea, cualquier otra persona que no sea clubes, ¿sí? Sino que hacen una actividad, ¿no? Que va a ir el grupo de los diáconos a un paseo, ¿sí? Entonces, este es el seguro que debe adquirirse. Este seguro tiene un límite, digamos que es limitado en el tiempo, no es como el seguro de los clubes que nos va a cubrir durante todo el año, no. Este seguro generalmente es de 1 a 8 días. Hay otras categorías que nos permiten 2 semanas, 15 días, un mes, pero generalmente nuestras salidas, ¿no? Que las hermanas, que las maestras de niños, entonces van a salir esto a un fin de semana de retiro, entonces 3 días, ¿sí? Entonces generalmente nosotros adquirimos este seguro, es un seguro de categoría 2 en el que se pagan $0,66. Mire, esto no se paga, es nada, es un seguro muy económico. También nos va a cubrir gastos médicos por accidentes, desmembración, enfermedad o muerte que se ocasionen en la salida que hacemos, por accidentes hasta $5,000, por gastos médicos hasta 5,000, por muerte hasta 5,000, por pérdida de ojo, miembro, incapacidad 5,000. Aquí no nos va a cubrir evacuaciones de emergencia o traslados de emergencia ni repatriación de cadáver, tampoco nos lo va a cubrir, ¿sí? ¿Qué es importante en este seguro de actividades misceláneas? Que tengamos también la carta de aprobación de la Junta, el listado de los viajeros con el nombre muy claro, bien escrito y su documento de identidad. Y esto es un seguro igual de reembolso, entonces la factura de todos los gastos que se generen en esa actividad, ¿sí? Muy importante les quería decir, cuando ustedes lleven niños, nosotros tenemos un problema acá de migración con las personas venezolanas. A veces ellos no tienen seguridad en salud, entonces tengamos mucho cuidado de ese niño venezolano, qué seguridad social tiene, si ya puede estar escrito, si ya tiene su permiso de protección temporal que le habilita para acceder a los servicios de salud. Tengamos un poco de cuidado en ese sentido, sobre todo en el seguro anterior, en el de acampantes. Lo otro que deben tener claro en el seguro de acampantes es que va a partir de los 4 años de edad, ¿sí? Siempre los clubes a partir de 4 años de edad. Este seguro no me cubre para niños más pequeños. Este de actividades misceláneas sí nos incluye los niños chiquitines, entonces hay que comprarlo en el evento. Y las economas o el personal externo que no haga parte de clubes o un papá que quiere ir de acompañante. Bien. Bueno, ¿qué otros clubes tenemos? Tenemos ahí unos seguros de responsabilidad civil. Este se compra por la iglesia, esto ya es de la Junta de Iglesia, que se paga pues en el mes, más o menos, nos estaban diciendo que se adquiría como en el primer semestre del año. Aquí yo les coloqué diciembre, es un error, se compra en el primer semestre, esto lo toma la Junta. Y aquí es para accidentes que se nos generan dentro de la iglesia, pero aquí se cumplen unas condiciones específicas para uno hacer reclamación en este seguro de responsabilidad civil. La Risk Management envía unos inspectores para que revisen las condiciones de seguridad de mi iglesia. Y si el accidente se dio porque yo tengo una condición insegura que lleva ahí meses y yo no la reparé, no me va a cubrir nada. Por eso yo les decía hace un momento que aquí es importante que se puedan hacer
todas digamos que todas las inspecciones de seguridad y que o sea, que el accidente se dio fue por una situación ya inesperada, pero no porque lo generó la logística, no, eso se le llama el entorno o la arquitectura de nuestra iglesia, ¿sí? Sino por un accidente que se dio como tal, porque como les dije, la RIS envía inspectores a revisar por qué se dio el accidente como tal. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Es muy probable que el inspector venga y me diga, venga, ¿cuál es el cronograma de mantenimiento de su iglesia? ¿Dónde están las inspecciones de seguridad que ustedes hacen? Si no tienen nada de eso, definitivamente no nos va a cubrir.